¿Estás cansada de vivir con ira, con desconfianza, sentimientos de impotencia, sintiéndote siempre muy a la defensiva, muy irritable y muy sensible a la crítica de los demás? Entonces muy posiblemente tienes lo que se llama la herida de la injusticia de fondo en tu infancia y sin sanar, que es esta herida donde viviste algo que te dolió demasiado y que sentiste muy injusto y que ahora te carga de ira, rencor, rabia y una personalidad muy sensible y muy irritable y contestataria. En este video te voy a enseñar los 6 pasos para poder sanar esta herida profundamente, que son los mismos pasos que yo acompaño a mis alumnas de la mentoría Florece Mujer a atravesar de manera personalizada conmigo para poder sanar esta herida. Y ojo con el último paso, porque he dejado lo mejor para el final, que es un paso que si logras destrabar o descubrir, tu vida va a cambiar completamente. Y ojo, porque allá afuera te hablan mucho de las heridas de la infancia, pero pocos realmente te hablan de cómo sanarlas, y pocos tienen un sistema creado y comprobado que realmente arroja resultados sobre la sanación. Y en este video te voy a compartir sin tapujos y sin secretos lo que yo les enseño y lo que yo acompaño a hacer a mis alumnas más premium, y te lo voy a compartir totalmente gratis. Y ojo, porque si no sanas esta herida de la injusticia en tu vida, vas a pasártela muy sola, porque nadie quiere pasar tiempo con una mujer crítica, negativa, a la defensiva, que no se deja ver en su profundidad, que siempre está portando esa fachada de mujer fuerte, súper competente, que puede pasar por orgullosa, fría o seca. Entonces, ojo, hice otro video sobre los posibles orígenes de dónde viene esta herida, y en este video voy a ir directo al grano sobre cómo sanarla. Entonces, ojo, si no recuerdas la historia de cómo surge esta herida, como para darte un contexto rápido, es como esa historia de la valiente guerrera que jovencita vive una injusticia y decide empuñar las armas bajo su propia fuerza para aliarse con los menos favorecidos y poder luchar contra la autoridad. Entonces, este tipo de herida requiere de un proceso muy profundo de sanación, y hay 2 errores que veo que cometen la mayoría de mis alumnas cuando cargan esta herida y no la pueden sanar. El primero es que utilizan el proceso de sanación como un perfeccionamiento más, como necesito cambiar, necesito perfeccionarme a mí misma, necesito ser mejor. Y el problema aquí es que llevas mucho tiempo tratando de perfeccionarte, y eso no es lo que debes hacer todo lo contrario, debes poder aceptarte como eres. Y el segundo error que veo, que es muy común, es que llegas al proceso de sanación culpando a otros, de que la mayoría del mundo es el que está mal y el que te ha hecho daño, y tú tienes que aprender a lidiar con este mundo injusto. Y no es cierto, realmente lo que tienes que aprender es que tú misma también has atraído ese daño que otras personas te han hecho de cierta manera con tu forma de ser. Entonces es poder tomar la responsabilidad por todo lo que te ha sucedido de cierta forma, ¿verdad? Y hay ciertas heridas de muy pequeña que no tuviste la responsabilidad y que todavía te echas culpa, eso hay que soltarla, pero creo que me entiendes. Vamos directamente a los 6 pasos que debes tomar o hacer para poder sanar esta herida a profundidad. Lo primero de todo es reconectar con tus emociones. Un mecanismo muy típico en la herida de la injusticia y en la máscara rígida o máscara de la rigidez es la desconexión emocional. Tú aprendiste a desconectarte de tus emociones para siempre mostrarte que aquí todo está bien, aquí yo soy capaz, a mí no me pasa nada, a mí las cosas no me afectan, no me hacen daño, yo soy una mujer fuerte, que todo lo puede. Y eso te ha llevado a desconectarte del dolor y de la rabia. Aunque proyectas mucha dureza y mucha frialdad, yo me he dado cuenta en mis alumnas que les cuesta conectar con sus emociones, especialmente con estas 2, rabia y dolor. El camino de la sanación es volver a conectar con esas emociones, permitirte sentir rabia sin vergüenza, sin pensar que la gente le vas a hacer daño, sin pensar que eso te hace una peor persona, ¿verdad? Y permitirte conectar con el dolor, porque finalmente en la máscara de la injusticia, la máscara rígida, se proyecta mucha rabia, mucha rigidez, pero lo que hay de fondo es una sensibilidad muy profunda y mucho dolor por el daño que te hicieron. A veces sanar la rabia no tiene salida, sino es a través del dolor. Es mejor aprender a conectar con el dolor que te producen las cosas. Siempre que algo te produce rabia es porque de fondo te produce dolor. Si te quedas en la rabia, no sanas lo que está de fondo, y es que te duele lo que la gente hace. Y si tú logras conectar con el dolor, entonces vas un paso más adelante. La mayoría de mis alumnas que luchan con la herida de la injusticia, he visto que huyen del dolor. Son personas que le temen muchísimo y piensan que si caen en el dolor se van a deprimir, se van a quedar acostadas en una cama, o las van a ver como mujeres demasiado sensibles y débiles. Entonces no se permiten entrar ahí. Pero eso es lo peor que puedes hacer, porque realmente esconder
esconder el dolor es lo que te causa depresión, ansiedad, es lo que luego no te permite fluir en la vida. Entonces todo el primer paso, y es lo que yo hago en mi programa de la mentoría Florece Mujer, todas las primeras sesiones personalizadas conmigo y en grupo, lo que estamos trabajando es aprender a regular tus emociones, aprender a volver a conectar con el dolor y la rabia. Paso número 2, debes poder sanar la herida. Eso suena muy sencillo, pero vamos a separar esto en 3 pedazos. ¿Cómo sanas la herida? Lo primero que debes hacer es perdonar a la persona que causó la herida. Cada herida está asociada a un vínculo, ¿sí? Ya sea papá, ya sea mamá, ya sea una relación con algún hermano en relación con papá y mamá. Por lo general, la mayoría de las heridas están marcadas fuertemente por papá o mamá. Eso es lo que más nos dolió. O por alguna figura que las reemplazó si no estuvieran en su caso. Cuando tú te das cuenta que la herida está vinculada a una relación, entonces es en esa relación, en ese vínculo donde seguramente hay mucho dolor. Pueda que de adulta tengas una relación normal con papá o con mamá, pero la niña interior que vive adentro tuyo todavía le duele algo de esa relación. Entonces debes poder sanar ese vínculo profundamente. Lo segundo dentro de este segundo paso es perdonarte a ti misma por lo que sucedió. Muchas veces me he dado cuenta que las grandes heridas en la infancia se sostienen a través del tiempo, es porque tú quizá te culpas a ti misma de eso que sucedió. Guardas una culpa o un rencor hacia ti misma por haber permitido que se te tratara así o por haber atraído ese comportamiento. El caso es que no sacas nada culpándote por lo que pasó en el pasado. Debes aprender a perdonarte a ti misma, a asumir el dolor de lo que te faltó o de la injusticia que viviste, como vimos en el video del origen de la injusticia. Hay muchos escenarios de los cuales puede venir este sentimiento de dolor profundo, de rabia, de rencor. Entonces poder perdonarte a ti misma es un gran paso dentro de esta sanación. Y finalmente, dentro de esta sanación de la herida, cultivar la compasión contigo misma y con los demás es muy importante. La compasión es uno de los sentimientos más espirituales, más elevados de todos, y es poder entender que todo sucede también con el permiso y la supervisión de una energía superior, que todo está dentro del orden universal y que todo es parte de un aprendizaje que nos quieren dar. Entonces, cuando tú puedes entender esto desde una perspectiva más amplia, puedes sentir compasión hacia ti misma, hacia tu niña herida, hacia el perpetrador o hacia el vínculo que te generó ese daño, hacia ese dolor que has guardado, y esa compasión va a ser muy poderosa para ayudarte a sanar. Paso número 3, debes poder aceptar tu sombra. El nombre de sombra se le han dado como a esa parte de la personalidad más oscura, a esa parte de la personalidad que te cuesta aceptar más. En general yo te diría, debes aceptar la sombra, pero debes aceptar toda tu personalidad también, la máscara, esa fachada que te has construido para poder protegerte de la herida que cargas adentro, que por lo general en esta herida es la máscara de la rigidez, esa máscara de mujer fuerte, fría, distante, dura, competente, que es una máscara muy peligrosa y muy difícil de aceptar, porque a ti lo que más te duele en el fondo es la frialdad de las personas, seguramente, que lo sientes muy injusto cuando la gente te rechaza, se aleja o es fría contigo, pero algo que no te das cuenta seguramente es que tú haces lo mismo también. Y esto pasa con varios aspectos de la personalidad, y es que solemos hacer aquello que más nos duele que nos hagan, y esos rasgos a veces son muy difíciles de aceptar que eres muchas veces fría, que eres muchas veces dura, que eres muchas veces injusta, y por tu comportamiento rígido, por tu forma de pensar rígida. Entonces aceptar tus sombras, aceptar todos esos rasgos negativos de tu personalidad. Y 2, significa tomar responsabilidad por el daño que causaste con esta máscara, y esto es uno de los pasos más difíciles, y aquí es donde veo que muchas se quedan atrapadas en esa angustia, en ese dolor de darse cuenta de todo el daño que han causado. Tu máscara, tu sombra ha hecho mucho daño, has hecho daño desde tu frialdad. Claro, a ti te hicieron daño, por supuesto, pero tú también has hecho daño, y cuando tú empiezas a reconocer ese lado negativo de tu personalidad, también te viene el recuerdo de cómo eso ha dañado a otras personas, y si tú no has desarrollado el primer paso, que es la regulación emocional, van a venir una cascada de emociones como de dolor, culpa, rabia contigo misma, que si no puedes regular te vas a quedar atrapada en el proceso. Y por eso es que un acompañamiento 1 a 1 en esto te va a venir muy bien, y eso lo hacemos en la mentoría Florece Mujer. Hay mucho que sanar, mucho dolor, mucha culpa, mucho rencor, y ojo con esto, cuando tomas responsabilidad del daño que tú has causado, ese es el paso más importante de la sanación, pero no quiere decir que te culpes. La responsabilidad es completamente opuesta a la culpa. La culpa ocurre cuando no eres consciente de que eso lo hiciste desde la inconsciencia. La culpa ocurre cuando tú no te haces cargo también
también de ese daño que hiciste. Es muy diferente. La responsabilidad es asumir el error para nunca volverlo a cometer, es asumir el error y el dolor que causaste para poderlo digerir tú misma. Entonces es muy diferente asumir esto con culpa que con responsabilidad. Paso número 4. Debes aprender a regular tu sistema nervioso. ¿Esto qué significa? Significa 3 cosas muy poderosas. Lo primero es traer tu mente al momento presente. El estrés, el trauma, las heridas del pasado se expresan en el momento presente a través del sistema nervioso, con las reacciones que tiene nuestro sistema ante el estrés. Cualquier situación la puedes interpretar como una injusticia, te puede disparar una reacción de ira, desconfianza, de que te cierras emocionalmente, y todo eso se dispara a través del sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso está fuera de balance, la reactividad es mucho más alta, y las personas que tienen el sistema nervioso, digamos, muy alterado, como pensemos en personas que han venido con estrés postraumático de la guerra o de una situación de violencia muy fuerte, verás que son personas que están atrapadas en la reacción física que le genera su sistema nervioso, que es ya el caso extremo. Pero en casos no tan extremos pasa lo mismo. Es tu sistema nervioso, es tu cerebro, es el estrés el que dispara estas reacciones de tu máscara de frialdad, etc. Entonces, si tú aprendes a regular tu sistema nervioso y aprendes a mantener tu mente en el momento presente y que no se deje alterar por el pasado o el futuro, tú vas a estar más sana aquí y ahora. ¿Y cómo traer la mente al momento presente? Debes poder subir los niveles de energía que tienes en tu sistema, ¿verdad? Y eso significa muchas cosas, como dormir mejor, comer mejor, poder aprender a meditar, a descansar la mente. Significa muchas cosas, y debes aprender a bajar los niveles de estrés que sientes en el día a día con rutinas saludables y con conciencia. Y todo este entrenamiento es muy profundo, podría hacer un video sobre cada una de estas, pero lo que quiero que en general entiendas es que debes aprender a regular tu sistema nervioso, porque si no haces esto, nada de lo que hagas alrededor va a funcionar. Si tu sistema sigue alterado, si tu sistema nervioso sigue alterado, tu sueño va a seguir alterado, no vas a poder descansar bien, vas a seguir reactiva, irascible, y se van a seguir disparando todas las defensas de tu carácter. Debes entender que para poder estar en paz contigo misma en el presente, este es uno de los pilares más importantes, y es uno que trabajamos mucho en mi programa de la mentoría Florece Mujer. Paso número 5 para poder sanar la herida de la injusticia: debes aprender a poner límites. Yo me he dado cuenta que la herida de la injusticia trae consigo una dificultad muy grande para poner límites. A mis alumnas les pasa, cuando las veo con esta herida, es que seguramente piensas que si tú pones límites o dices lo que piensas y expresas tu rabia, vas a hacer daño a otras personas. Y como no te quieres ver como esa mujer que puede hacer daño, entonces mejor no expresas. Pero entonces hay muchas cosas que te hacen daño que no expresas. Te quedas callada, te llenas de rabia, rencor, y luego explotas. Y cuando dices las cosas, las dices muy mal. Todo esto se llama una crisis de límites, y es que no sabes cómo poner límites a tiempo para que no te hagan daño, y terminas luego poniendo límites muy rígidos a las personas. O pueda que ya estás tan herida que ni siquiera tienes este problema de los límites blandos, y es que la gente te hace daño, sino que ya te has cargado de muchísimos límites rígidos, y ahora nadie se te acerca y nadie te hace daño, pero tampoco tienes relaciones profundas y auténticas y cercanas con las personas. Entonces debes aprender a poner límites saludables, y esto significa 2 cosas: aprender a conectar con tus necesidades y tus emociones. Es una conexión interior muy profunda contigo misma, de que te das cuenta qué es lo que necesitas y cuando alguien se está parando sobre algún límite, cuando alguien te está haciendo daño. Y segundo, debes aprender a comunicarte efectivamente poniendo esos límites sanos. Conexión con tus necesidades, comunicación efectiva, límites sanos. Esos son muy importantes para que tú puedas sanar la herida, porque si no aprendes a poner límites, constantemente te van a hacer daño y siempre vas a sentir que los del problema son los demás, que todos te hacen daño, que siempre estás herida. Pero no es eso. El problema es que no sabes poner límite. Y esto, otra vez, lo vemos a profundidad en la mentoría Florece Mujer. Finalmente, el paso número 6: encuentra un propósito mayor. La herida de la injusticia es haber sentido que hay algo mal, ¿no? Que alguien obró de mala manera contigo, y luego eso se expresa en el mundo, como que hay algo mal en el mundo, en la gente en general. Y cuando te quedas quieta y no haces nada al respecto, te vas a quedar en la ira, en la impotencia de sentir que el mundo es un lugar oscuro, tu mente se va a poner muy gris. En cambio, cuando encuentras un propósito, una causa por la cual puedas luchar, por la cual te apasiones y puedas hacer, así sea, aportar un grano de arena, entonces vas a saltar de la queja y de la culpa y la impotencia a la responsabilidad, a un lugar donde sientes que tienes un poquito más de control, de poder para cambiar las cosas, donde estás aportando algo al mundo, te sientes útil, conectas con la gente, ya estás haciendo parte de la solución. Y cuando aportas y haces parte de la solución, se te va la sensación de impotencia, se te va la sensación de injusticia. Ya no te quejas de lo mal que está el mundo, porque ya estás haciendo algo para cambiarlo. Y no tienes que ser la superheroína y sabes crear una super ONG
qué multinacional. No, puedes tomar causas muy personales, temas que te mueven el corazón y hacer una donación, servir tiempo en una fundación, hacer de tu trabajo una obra social o algo con sentido, como lo hacemos nosotros en la certificación de Coaching Crecer, que estamos aprendiendo a servir mejor a personas para que se liberen de sus traumas. Estos son los 6 pasos que necesitas hacer para poder sanar la herida de la injusticia a profundidad. Algunas recomendaciones adicionales que te puedo dar para que este proceso sea aún más profundo. Lo primero es que recibas un acompañamiento personalizado. Es muy difícil adentrarse en el dolor y en las heridas del pasado porque el ego y la conciencia tienen muchas defensas que se disparan cuando estás tratando de hacer esto sola. Un libro, un video no te va a ayudar realmente a destapar todo el inconsciente y todos los dolores y poderlos sanar. Y si no has desarrollado en todos estos años esa habilidad de regulación emocional y de sanación de tus heridas, es muy posible que solo con información no lo logres hacer. Así que yo te recomiendo un acompañamiento 1 a 1 de una persona que primero haya vivido esta herida o algo parecido, que la haya sanado a sí misma, y segundo, que sepa lo que está haciendo, no solo que hable bonito, sino que realmente tenga procesos estandarizados, procesos probados que ayudan a sanar el trauma y las heridas emocionales del pasado. La segunda recomendación que te haría es que trabajes en un entorno también grupal al tiempo de lo personalizado. El entorno grupal te va a permitir entender tu carácter y cómo te vinculas al grupo y a la gente, y cómo este carácter te impide conectar con los demás. En un grupo bien dirigido por alguien entrenado, lo que pasa es que tu ego se cae más rápidamente. Uno puede sostener el carácter, el ego, la máscara enfrente de una persona, pero enfrente al grupo se cae muy rápido. Por eso los grupos de terapia en muchas corrientes de psicología han sido utilizados con mucha eficacia, y yo te lo recomiendo mucho. Es algo que definitivamente te va a ayudar a avanzar muy rápido. Y si me preguntas, justamente eso es lo que te ofrecemos en la mentoría Florece Mujer. Es un proceso personalizado conmigo de sesiones 1 a 1, más sesiones grupales, más el conocimiento en el curso de Florece Mujer, que es muy profundo para pasar de una vida de heridas, de autoexigencia, autorrechazo, a una vida de paz mental y confianza en ti misma. Aquí abajo encuentras un link para que vayas a abrir acceso a un video de 7 minutos donde rápidamente te explico cómo te puedo ayudar. Y si sientes que te puedo ayudar, ve directamente luego a agendar una llamada conmigo para que revisemos tu caso a profundidad y ver si esto puede ser para ti. También puedes descargar la guía de cómo sanar la autoexigencia y el autorrechazo, que es totalmente gratuita, que está aquí abajo también. Si te gustó este video, dale like, comenta qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que más te quedó. Comparte con al menos 2 personas que les pueda servir, y no pares aquí, sigue viendo más videos sobre esta herida de la injusticia, que ya hemos grabado varios. Te veo en el siguiente, que estés muy bien.